De Televisa está en la línea telefónica y con él queremos conversar esta noche para entrar en profundidad respecto de esta noticia que hemos conocido durante esta tarde. Gracias por atender nuestra llamada, Carlos. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Para comentarles que aquí en México se ha ido tornando un domingo placentero en una tarde gris, triste, para despedir a Juan Gabriel. Así es como se percibe en las calles. La noticia ha ido invadiendo el corazón, los recuerdos de toda una nación, no solo México, seguramente toda América Latina está sufriendo ahorita esta partida. Carlos, Juan Gabriel, este amor eterno de la música mexicana, como se le conocía en tu país, muere muy joven para la figura de una artista. Ayer se había presentado nada más en un concierto a estos 66 años. Primero, cuéntanos cuál es el sentir de una ciudadanía, de un país entero que ha vivido tantas décadas con la música de Juan Gabriel y que, ha musicalizado una parte importante de su historia precisamente con su interpretación y sus composiciones. ¿Cómo han vivido los mexicanos estas horas? Efectivamente, como mencionas, Juan Gabriel es parte importante de la banda sonora de la vida de México y de América Latina, de gran parte de este continente, porque sus canciones son el sentir popular. Él logró plasmar el sentir de todos los latinos en sus canciones y efectivamente, además de doloroso, es consternante. De repente, como sabes, las grandes figuras no queremos que se vayan nunca, y la muerte de Juan Gabriel surgió de la nada. Sí padecía algunas enfermedades cardíacas, nada grave, pero bueno, lamentablemente, efectivamente falleció, 66 años, 7 de enero de 1950 fue cuando nació, y bueno, a partir de ahí solo se dedicó a querer que sus canciones se hicieran como él lo es ahora, inmortales. Por último, incluso hasta el propio presidente le ha entregado las condolencias a la familia de Juan Gabriel. Sin embargo, la oficina de prensa del cantante se ha limitado solamente, por lo menos hasta hace muy pocos minutos, a entregar un breve comunicado. No hay mayores antecedentes al respecto. ¿Se sabe hasta ahora alguna información adicional, además de la entregada por esa oficina de prensa? No, ninguna más. Estamos esperando que los familiares decidan qué va a ocurrir con Juan Gabriel. Aquí en México deseamos poderle dar un adiós como él se merece. Están abiertas las puertas ya del recinto más importante de este país, que es el Palacio de Bellas Artes, para poderle rendir un homenaje a toda su obra y a esta partida que lamentablemente nos duele a todos. Carlos Tijerino, reportero de espectáculos de Televisa, gracias por conversar esta noche con nosotros en 24 Horas Central. Buenas noches. Vamos a conversar ahora con Mario Kreuzberger, don Francisco. Él estuvo hace pocos meses con Juan Gabriel. De hecho, fue la figura que le entregó el reconocimiento de los Billboard. Obtuvo 5 distinciones, lo que mostraba la vigencia a estos 66 años de este cantante. Mario Kreuzberger compartió con él. Gracias por atender nuestra llamada. Buenas noches. Bueno, Juan Manuel, más que eso todavía, en su último concierto de ayer cantó reggaetón. Así Él es un artista que se estaba poniendo siempre al día, quería estar siempre actual y lo había logrado porque nunca ha dejado de tener el favoritismo del público. Tenía mucha versatilidad, Mario, mucha capacidad de reinvención, de estar reinventándose. Este mismo disco de duetos que había grabado con figuras como Juanes, a quien estamos viendo en pantalla, con ese clásico Querida, Laura Pausini u otros, demostraba que Juan Gabriel se mantenía permanentemente, por decirlo de alguna forma, en la cresta de la ola. Tú, cuando le entregaste el premio en abril, decías además que en el fondo o se es una estrella o no se es una estrella. No cualquiera puede llegar, digamos, a lo más alto. ¿Qué tenía Juan Gabriel que lo distinguió del resto? Bueno, yo diría que la capacidad interpretativa, que era única, y la capacidad creativa, que también era única porque le excedía para él. Él le entregaba canciones a otros artistas, así como se hacía otras canciones especiales para él. Habiendo tenido una vida tan difícil en la infancia, en la adolescencia y en sus comienzos artísticos, él catapulta hasta los más altos lugares del estrellato. Y así lo reconocía el público. Era un hombre además afable, era un hombre de fácil palabra en la intimidad, digamos, cuando alguna vez cenamos juntos o también cuando hubo entregas de premios y tuvimos oportunidad de conversar. Siempre fue muy afectuoso conmigo y yo siempre tuve un gran respeto y admiración por él. De hecho, corrígeme, Mario, tú estás preparando un nuevo programa para Telemundo. Te leímos, de hecho, en la revista El Sábado, en el día de ayer, en esta nueva etapa en tu carrera. Y entre las cosas que estabas proyectando era tener un especial junto a Juan Gabriel, y que entiendo que ya habían tomado contacto con su equipo más cercano para concretar esa posibilidad. Así es, yo conversé con la productora de
hablé con él directamente y me dijo, mire, Juan Gabriel le tiene mucho afecto y le va a dar la entrevista, porque en Telemundo se va a pasar la serie de Juan Gabriel previa al programa que yo voy a hacer, y este era un especial que íbamos a hacer de 1 hora, una semana antes, aprovechando su viaje a Miami, donde tenía un concierto programado. Y yo espero poder hacer igualmente el especial como un homenaje para él. Una misma serie que de hecho está llegando a su fin, en un especial que se estaba haciendo en México y que paradojalmente tenía de hecho su último capítulo esta misma noche. Don Francisco, una cosa más. Juan Gabriel se había convertido en esta figura consular del mundo de la música, entre otras cosas porque desde la lógica interpretativa, pero fundamentalmente de cómo iba componiendo, le fue abriendo y labrando el camino a distintas figuras, distintos artistas, muchos de los cuales se presentaron también en el histórico Sábado Gigantes. Si uno tuviera que definir en una frase, en una línea, ¿cuál es la herencia que deja Juan Gabriel? A juicio suyo, ¿cuál es? Yo creo que la inmensa capacidad creativa y interpretativa que lo hace ser un ícono dentro de la música en español de la era contemporánea. Esa es la mayor herencia. ¿Por qué hay otros que les ha costado tanto, cree usted, poder ocupar ese escenario de la manera en que él lo llenaba? Era capaz de estar prácticamente 4 horas eso es como cantando sin parar. Eso, Juan Manuel, es como si uno se preguntara por qué nadie puede correr los 100 metros como los corre este señor de Jamaica. Bueno, porque Usain Bolt tiene condiciones excepcionales y Juan Gabriel también las tenía. Perfecto. ¿Hay alguna cosa que uno podría decir desde la lógica de la herencia de Juan Gabriel que haya recogido algún otro artista que a usted le haya tocado ver en los últimos años, en las últimas décadas? Bueno, hay muchos artistas que se han destacado en diferentes campos. Por ejemplo, Luis Miguel en la interpretación, pero hay otros que se han destacado como compositores, como Enrique Iglesias, es distinto, cada uno tiene una gama distinta. Este hombre además tenía buena voz y tenía una interpretación única, porque él tenía, como decían aquí en Salo Reyes, una lágrima en la garganta. Bien, pues la conversación con Mario Kreuzberger, don Francisco, a propósito de la confirmación ya de la muerte del cantante Juan Gabriel, que se ha confirmado esta tarde por parte de su oficina de prensa. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias Juan Manuel, muchas felicidades. Un abrazo. Conversación con don Francisco. Vamos a conversar ahora con otra figura que desde el mundo de la música también le tocó compartir y conocer prácticamente desde el punto de vista incluso generacional el desarrollo y el devenir de la carrera de Juan Gabriel. José Alfredo Fuentes, el Pollo Fuentes, a quien tenemos también en la línea telefónica. Gracias por atender nuestra llamada. Buenas noches. Juan Manuel, un gusto saludarte. Gracias por la llamada y poder expresar no sé, ¿me estás escuchando ahí? Sí, te estoy escuchando perfectamente. Sí, perfecto. Bueno, es un momento muy fuerte para todos los artistas, los que sentimos la música como la siente Juan Gabriel. Creo que fue muy temprano. Un hombre hoy día de 66 años es un hombre joven, y más aún cuando está con todas sus aptitudes como cantante, como compositor, para habernos seguido entregando grandes éxitos y maravillosas canciones. Así que es lamentable que se haya ido este gran maestro de la música popular. La misma pregunta que le hacía más temprano a Mario Kreuzberger. Según el Pollo Fuentes, ¿qué es lo que hizo que Juan Gabriel destacara por sobre los demás de la manera en que lo hizo? En que toda Latinoamérica a esta hora esté prácticamente hablando exactamente de lo mismo de su partida. ¿Qué fue lo que lo caracterizó a él, que lo convirtió en esta figura tan relevante? Condiciones que tienen pocos artistas. Primero, su carisma, su llegada con la gente, su entrega. Tú sabes que hacía show de 2 horas y media y más para que la gente quedara satisfecha y contenta. Su innata capacidad para componer de la forma que lo hizo, con canciones simples pero que son las más difíciles de hacer, las que llegan al corazón. Desenfado para presentarse en el escenario, y en un país tan difícil, en su país de origen como México, un país tan machista, mostrar un lado femenino sin ningún miedo, sin ningún susto, sino que
con mucho sentimiento, con una entrega que le llegó a todo el mundo, a los hombres, a los niños, a las mujeres. Bien interesante este último punto que planteas, José Alfredo, porque si uno mira las tres figuras que se han ido en el último año desde el mundo de la música, completamente diferentes, cada uno en su propio hábitat, en su propia realidad musical, en su propio calibre, por decirlo así. Prince, David Bowie y Juan Gabriel, los tres, sin embargo, vinieron a redefinir también esa lógica de la clásica masculinidad que habíamos visto hasta mediados del siglo pasado, precisamente en los típicos intérpretes masculinos, y particularmente en el caso de Juan Gabriel, como bien recuerdas tú, en un país que tiene una cultura bastante machista, por lo tanto se abre camino precisamente con una lógica interpretativa muy diferente al típico, digamos, al típico cantante latinoamericano. Absolutamente. Bueno, fue muy valiente, como te digo, no tuvo ningún problema para mostrarse tal como era. Es la primera vez que vino a Chile. A Chile le costó bastante entrar. Vino a un programa de don Raúl Matas y llamó la atención su lado más femenino, incluso hubo burla, hubo broma. Pero eso no fue motivo para que al cabo del tiempo la gente le abriera los brazos en Chile y lo recibiera con el cariño y con el respeto que él se merece como gran artista, como gran intérprete. Y cuidado que es un gran cantante. La gente no sabe, Juan Gabriel es capaz de dar y lo hace en sus presentaciones personales, dar un do de pecho como un cantante lírico. O sea, no solamente un gran compositor, un gran intérprete y cantante, que no son la misma cosa. Interpretar es hacer llegar al corazón de la gente lo que está diciendo y cantar con la capacidad vocal que él tenía. Por eso te digo que es una gran pérdida la que estamos lamentando hoy. Muchas gracias, José Alfredo Fuentes, por entregarnos también tu impresión respecto de lo que representa Juan Gabriel, esta figura del mundo de la música que ha partido hoy. Muchísimas gracias por conversar con 24 Horas Central. Un abrazo. Un abrazo, que esté muy bien. Chao. Horacio Saavedra también está en la línea telefónica y a propósito de esta lógica musical, en estricto rigor de lo que representaba como cantante, sería interesante conocer también cómo lo mira un histórico director de orquesta. Horacio, y gracias por atender nuestra llamada. Buenas noches. Gracias a ustedes por la posibilidad de poder expresar mi pena. Yo tuve la suerte de conocer a Juan Gabriel la primera vez que vino a Chile. Lo recibimos en un programa con Raúl Mata hace muchos años. Nadie lo conocía acá y ya provocó un impacto tremendo su bajada en la escalera. Dio mucho que hablar porque en esa época eran otros tiempos en la televisión y él se ganó igual el respeto de toda la gente mayor, mayoritariamente de ese tipo de programas. Pena porque se ha ido un tremendo autor, un tremendo artista y muy temprano, se fue muy luego. Un ejemplo para los autores y músicos nacionales. Horacio, a ti que te ha tocado también estar durante tantos años a cargo de orquestas como, por ejemplo, no solamente la de Estelares, sino que conocer tan de cerca la del Festival de Viña del Mar. Él se presentó durante varios años consecutivos, si no me falla la memoria, 96, 97, 98 y volvió 4 años después. Cinco veces estuvo en Viña. Y él tenía... cada vez con un show, una propuesta distinta y diferente. ¿No? Un tremendo artista. Sí, lo que te iba a preguntar es que cuando él se paraba sobre el escenario de la Quinta Vergara, era de esos artistas a los que costaba mucho bajarlo, no porque él no quisiera, sino porque el público lo pedía permanentemente. Llegó a estar casi 4 horas en alguna oportunidad en el festival, comiéndose casi por completo ese mismo día toda la parrilla programada para esa jornada, porque al público lo terminaba por conquistar, incluso para quienes no necesariamente sintonizaban tanto con lo que eran sus presentaciones en vivo, pero que cuando lo descubrían terminaban cautivados. ¿Qué es lo que cautivaba tanto de Juan Gabriel? Tenía esa magia especial que tienen algunos superdotados como él, y que traspasa todo tipo de prejuicios y de problemas. Ahora es muy común esto de salir del closet, pero él lo hizo hace mucho tiempo y la gente se lo respetaba. Perfecto. Por su calidad como autor, por su calidad como artista. El show, los shows eran muy entretenidos, fueron muy entretenidos. Todos nos entreteníamos y lo veíamos completo con sus mariachis, con sus músicos. Él era un tremendo artista. Perfecto, Horacio. Te quiero agradecer también estos minutos de conversación. Buenas noches, que esté muy bien. Horacio Saavedra dialogando con nosotros en 24 Horas Central. Un par de preguntas también para Luis Dimas, que conoció a Juan Gabriel, y nos gustaría saber cuál es la impresión que tiene Luis frente a la muerte de este intérprete y cantante mexicano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy consternado por la admiración tremenda que tenía para mí el más grande artista, o el más talentoso de habla hispana, y incluyo los españoles todos. Y la verdad, muy consternado, y bueno, yo llegaba hasta las 3 horas 10 minutos, que es lo más largo que he hecho en mi vida, pero este era un fenómeno que podía llegar hasta las 4 horas, y la verdad, es triste ver cómo se van aquellos artistas de verdad.
Juan Gabriel no solamente era un intérprete extremadamente talentoso, era un showman capaz de pasar esa cantidad de horas sobre el escenario, sino que además tenía la lógica de convivir con artistas muy distintos a él, incluso componerle a figuras completamente diferentes. Trabajó con mundos, digamos, diametralmente opuestos a la música tradicional mexicana, incluso como por ejemplo la inglesa, por citarte solo un ejemplo, Luis, Polanca, por ejemplo, que de hecho va a estar dentro de muy poco aquí presentándose en nuestro país. ¿Qué es lo que hacía de Juan Gabriel esto de que figuras tan distintas, incluso se llegó a pensar, en algún momento se dijo en estas últimas semanas que Juan Gabriel y Paul McCartney podían grabar una canción juntos? ¿Qué es lo que hacía de Juan Gabriel esto que destacara sobre el resto? Bueno, tú lo has dicho todo, así que yo creo que la entrevista está un poquito de más en la pregunta. Juan Gabriel, como tú bien dijiste y acotaste, era un tipo que él actuaba largo e interpretaba, era fiel a su condición de artista popular. Él no era, digamos, cebollento, sino que era un hombre que le pegaba al algo, le pegaba aquí, le pegaba un tipo de derecha, de izquierda, era un tipo macanudo, era un tipo que llegaba porque era genuino. Era un tipo que sobrepuso a su condición y a su inclinación. Era un tipo lícitamente capaz de estar con Sinatra, con Paul Anka o con cualquier persona del mundo. Luis Dimas en el diálogo con nosotros también en 24 Horas Central en este día domingo a propósito de la muerte del cantante Juan Gabriel. Muchas gracias, Luis, por conversar con nosotros esta noche. Que esté muy bien. Chao. Una figura que, hay que decir, termina por generar no solamente una herencia musical, sino que forma parte del imaginario colectivo mexicano, latinoamericano y en términos globales también, rompiendo esquemas, no solamente por la manera en que se presentaba, su lógica interpretativa, cómo se paraba sobre el escenario, sino que también porque rompía esquemas en términos de premios, de ganancias musicales, porque le abrió camino a otros artistas musicales y porque era capaz también de hacer conciertos consecutivos una y otra vez en distintos lugares de Latinoamérica, llenando y llenando público. La partida de Juan Gabriel hoy, a sus 66 años, víctima de un infarto. Vamos con otra